Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Camila Herrera Velarde, estudiante del 10º ciclo de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Y en esta oportunidad me complace presentar el noveno y también último episodio del programa Tertulia Informativa del año 2020. Este espacio, como ustedes ya saben, es creado para acercar a la comunidad trujillana a temas tanto jurídicos, culturales, pero también sociales, de gran interés colectivo. Y es organizado por la Asociación UPED, que es la Asociación Unidos por la Paz, la Educación y la Democracia. En esta oportunidad, este domingo, nos encontramos con el magíster Elías Josué Rodríguez Lozano, quien es abogado y también magíster en Derecho Penal y en Ciencias Criminólogas por la Universidad Nacional de Trujillo. Por otro lado, es defensor público en el nuevo Código Procesal Penal del MINJUS y también ha sido especialista judicial de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. El día de hoy, querido magíster, nos acompaña para exponernos un largo y tendido tema respecto de uno de los procesos especiales que tiene nuestro ordenamiento jurídico penal. Estoy haciendo referencia al proceso inmediato y específicamente a la relación que tiene este proceso especial con los delitos de violencia familiar. Le dejo la palabra, magíster Elías. Buenas noches. Gracias, Camila, por la presentación. Un saludo afectuoso a todo el público que está siguiendo esta transmisión. En primer lugar, agradecer a la Asociación UPED por la invitación, especialmente al presidente Martín Arias. Muchas gracias. Bien, doctor, nuevamente bienvenido y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos seguros que esta conversación y esta entrevista va a ser sumamente enriquecedora. Y para comenzar con este tema tan interesante, quisiéramos nosotros preguntarle, ¿qué es el proceso inmediato? ¿Dónde es que se regula este proceso especial? ¿Cuáles son sus etapas y también presupuestos? Sí, el proceso penal inmediato es un proceso especial que está regulado en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 446 y siguientes. Este proceso especial es un proceso distinto al proceso penal común que conocemos, pues en el proceso penal común se desarrollan 3 etapas. Recordemos, la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Dentro de la primera etapa hay 2 subclases, que son las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Mientras que en el proceso inmediato es distinto. Es decir, en este proceso especial se elimina o se reduce etapas procesales. O sea, no hay investigación preparatoria formalizada, no hay etapa intermedia, sino únicamente existen 2 fases o etapas que se desarrollan en la audiencia única de incoación de proceso inmediato y la audiencia única de juicio inmediato. Ahora, este proceso inmediato, las características importantes son que es un proceso célere, sus audiencias son de carácter inaplazables, también hay una limitación de plazos, recursos, esencialmente. Y también para recordar que este proceso especial inmediato es obligatorio. Antes era facultativo, es decir, el fiscal quedaba en discreción del fiscal de decidir si requiere incoación o no, pero en la actualidad es una obligación del fiscal de requerir incoación de proceso inmediato en determinados supuestos que establece la ley procesal. ¿Cuáles son esos supuestos que la ley procesal
señala para que el fiscal pueda incoar proceso inmediato, que está establecido en el artículo 446 del Código Procesal Penal, son tres. Uno es cuando hay un delito flagrante, es decir, flagrancia delictiva, y la flagrancia delictiva tenemos que verlo desde sus tres tipos de flagrancia, que está también regulado en nuestro Código Procesal Penal. Hablamos de una flagrancia estricta o flagrancia propiamente dicha, una cuasiflagrancia, y también hablamos de la flagrancia presunta. Ese es uno. Dos, otro supuesto es cuando se trate de la confesión sincera del imputado. Ese es otro supuesto, conocido también como delito confeso. Un tercer supuesto es cuando existan suficientes elementos de convicción que evidencien la comisión de un delito, llamado como delito evidente. Es decir, delito flagrante, delito confeso y delito evidente. Pero además hay dos supuestos más que el Código Procesal Penal también señala que el fiscal debe incoar proceso inmediato. Hablamos de el delito de omisión a la asistencia familiar y el delito de conducción en estado de ebriedad. Bien, en la doctrina algunos lo llaman como delito taxativo porque está en la ley, es decir, tanto el conducción en estado de ebriedad o drogadicción como omisión a la asistencia familiar como delito taxativo. Ok, ya tenemos los supuestos que están en la ley, pero también en la misma ley, en el artículo 446, señala dos presupuestos materiales que también en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2/2016 sobre el proceso penal inmediato reformado ha señalado también que son importantes tener en cuenta, porque de lo contrario no podremos seguir un proceso especial inmediato. ¿Cuáles son estos supuestos? Son dos presupuestos importantes, presupuestos materiales, que es la evidencia delictiva y la ausencia de complejidad. La evidencia delictiva tiene que ver con los supuestos que he mencionado, es decir, un delito flagrante, un delito confeso, un delito evidente. Y la ausencia de complejidad, como su propio nombre nos dice, para llevar a cabo un proceso inmediato, la investigación no tiene que ser compleja. Y respecto a la complejidad de la investigación preparatoria, ya nuestro Código Procesal Penal ha señalado 8 supuestos en donde la investigación es compleja. En dichas circunstancias, entonces, el fiscal ya no puede incoar proceso inmediato. Por ejemplo, hablamos que si estamos en un caso donde se va a realizar varios actos de investigación, donde es un supuesto de complejidad. Entonces, en ese sentido, no hay que incoar proceso inmediato. Cuando hay varios imputados o agraviados, tampoco. Cuando tenemos que hacer realización de pericias, cuando se trata de un delito de organización criminal, y así. Esto en el artículo, respecto a la ausencia de complejidad. En ese sentido, hay que recordar que para que el fiscal pueda incoar proceso inmediato, recordó dos presupuestos materiales: evidencia delictiva y la ausencia de complejidad. Bien, entonces, esos son prácticamente los supuestos y los presupuestos que se debe cumplir para poder el juez realizar, para que el fiscal pueda incoar un proceso inmediato, donde ya, una vez que ya tenga estos presupuestos en determinados delitos, se pueda ir con su requerimiento de incoación proceso inmediato al juez de investigación preparatoria para una audiencia de incoación de proceso inmediato, y si es procedente, se va posteriormente a un juicio inmediato. Esto es a modo de introducción. Bien, doctor. Ahora que tenemos claro qué es el proceso inmediato, cuándo es que se puede incoar, por así decir, ahora quisiéramos que nos explique cómo es que se configura un delito de violencia familiar, ya que esto lo vamos a relacionar con el proceso inmediato que usted nos acaba de explicar. Sí, hay delitos que se cometen
contra la mujer o contra los integrantes del grupo familiar, ya la ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, esta ley también nos va a permitir de alguna manera complementar con lo que establece en nuestro Código Penal determinados delitos que son violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Ok? Hay varios delitos que se cometen contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Las lesiones, el acoso, la violación sexual, entre otros delitos. Esencialmente estos se dan en el contexto de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. Pero no todos estos delitos se van a llevar a cabo mediante un proceso inmediato, porque como recordemos que el proceso inmediato tiene que cumplir dos requisitos esenciales, o dos presupuestos esenciales: la evidencia delictiva y la ausencia de complejidad. Por ejemplo, en un caso de feminicidio no se va a llevar a cabo, no se va a llevar a cabo a través de un proceso inmediato, tampoco en de violación sexual, sino únicamente, por ejemplo, delitos de lesiones en el contexto de violencia contra mujer integrante del grupo familiar. Puede ser lesiones graves, lesiones leves. Es importante darse cuenta que para incoar un proceso inmediato en el delito de violencia contra la mujer, violencia familiar, proceden estos tipos de delitos. Lesiones, también al acoso, pero no violación sexual, tampoco feminicidio, y estos delitos que son graves van a llevarse a cabo mediante un proceso común. Mayormente en los delitos contra la mujer y el integrante del grupo familiar, mayormente se cometen en flagrancia, ¿no? Cuando hay flagrancia, recordemos que uno de los supuestos para la incoación es un delito flagrante, y los delitos que se cometen, la agresión que ocurre comúnmente y son sorprendidos en flagrancia, entonces naturalmente su camino va a ser, o su recorrido, por un proceso inmediato en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede acá? A ver, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Un sujeto conviviente con otra persona, la agrede físicamente a su conviviente. Entonces, ante esa situación, la señora interpone una denuncia. Los hechos se han confirmado dentro de 24 horas, en un caso de flagrancia, propiamente dicha. Entonces, ¿qué pasa? El policía remite, ya una vez que ha sido detenido el sujeto por este tipo de violencia física, en otras palabras, lo configuran por el artículo 122b, que es las lesiones corporales contra la mujer por su condición tal, o contra los integrantes del grupo familiar, pero en este caso es contra la mujer. Entonces, bien, el policía detiene en 48 horas, es la detención que por ley está así. Y después, esos 48 horas, el Ministerio Público, el fiscal de turno, que ve ese caso, tiene esas 48 horas para poder ellos plantear una incoación de proceso inmediato al juez de investigación preparatoria. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que lo presentan, se tiene que llevar a cabo una audiencia única de incoación de proceso inmediato. Y es a través de una audiencia, en donde el juez va a decidir si es que si dicho requerimiento de incoación procede o no procede. Bien, y en este caso el Ministerio Público lo plantea por un caso de flagrante, por un delito de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar. Terminado esta audiencia,
declara procedente, ¿qué continúa en este proceso? Es que el fiscal tiene 24 horas para poder presentar su requerimiento acusatorio, y una vez presentado, recibido el juzgado el requerimiento acusatorio, eleva al juez de juzgamiento para que convoque la audiencia de juicio inmediato. Y el juicio inmediato se desarrolla con los mismos procesos, con los mismos procedimientos o etapas, o reglas, mejor dicho, del proceso común, ¿no? Entonces, en el juicio inmediato, hay también, vamos a entrar en un tema, vamos a encontrar prácticamente dentro de ahí una etapa intermedia y el juicio propiamente dicho. Así es, esencialmente eso. Correcto, doctor. ¿Y nos podría explicar cuál es la relación exacta entre estos procesos inmediatos y los delitos que tienen que ver con violencia familiar? Es decir, ¿cuál es la utilidad de estos procesos, de este proceso especial en estos delitos? Es importante que la celeridad que da a estos tipos de delitos contra la mujer integral familiar, porque estos requieren de una atención inmediata, y es el proceso inmediato que de alguna manera le da una atención a la víctima, ¿no? En este caso a la mujer o a los integrantes del grupo familiar, que pueden ser también no solamente la mujer, no necesariamente como conviviente o cónyuge, sino también puede ser el padrastro, la madrastra, los abuelos, los hijos, entre otros. Entonces, a través de este proceso inmediato, se va a llegar a una justicia más rápida, porque además este proceso inmediato también puede dictar medidas de protección. Una vez que el fiscal presenta su incoación en proceso inmediato, también puede incluir o acompañar a su requerimiento de incoación en proceso inmediato una medida de protección. Por ejemplo, que señala la ley 30.364, puede ser el alejamiento de la... Si son una conviviente, entonces el conviviente le agredó a su mujer, entonces una medida de protección, por ejemplo, podría ser alejarse, ¿no? O sea, no estar conviviendo juntos. También podría ser también prohibirles de comunicarse. Y si en caso de, si ella tuviera alguna discapacidad o hay algún inconveniente que no pueda subsistir por su cuenta, también se le puede asignar una asignación económica con el fin de que ella pueda subsistir, ¿no? No pueda verse perjudicada por ese tema de violencia que le ha generado su conviviente. Entonces, esta medida también se puede presentar acompañado con un requerimiento de incoación de proceso inmediato. Y el juez, evaluando la situación, los otorga. O sea, no solamente en el juzgado de familia, también en el juzgado penal también se puede dictar. Y se continúa una serie hasta llegar al juicio inmediato, donde se va a demostrar la responsabilidad penal o no del acusado, ¿no? En este caso. Además, es importante señalar, porque a veces los fiscales, dicen, hay lesiones, hay agresiones, pero es importante también señalar que un elemento o un normativo de tipo penal exige también que no solamente se dé la agresión de conviviente a conviviente o contra los integrantes del grupo familiar, sino también que esta agresión contra los integrantes del grupo familiar tiene que darse en un contexto de ¿qué? De responsabilidad, confianza o poder. El Ministerio Público debe acreditar estos contextos, cualquiera de estos contextos. De lo contrario, no se le podría imputar responsabilidad. Esencialmente en este tipo de delitos. Recordemos que en las lesiones existen lesiones leves, lesiones graves y también las faltas. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos si estamos en una falta, en una lesión leve o una lesión grave? Es por la incapacidad médico-legal. Por una falta, no tiene que, hasta 10 días de incapacidad médico-legal, falta. Más de 10 días de incapacidad médico-legal, pero menos de 20, hablamos de una lesión leve.
y de 20 a más de incapacidad médico-legal, hablamos de lesiones graves. Pero, ¿qué sucede? Que en esta nueva, el artículo 122b del Código Penal, a pesar que la agresión, la lesión corporal que se da contra la mujer o contra el grupo familiar, no necesariamente se respeta esa regla, porque basta que no requiera más de 10 días de incapacidad médico-legal para considerar delito, y ya no una falta ya. ¿Correcto? Entonces, si el certificado médico-legal arroja menor de 10 días de incapacidad médico-legal, entonces eso va a ser suficiente para poder el Ministerio Público poder configurar este tipo de penal, ¿no? Como lesiones, agresiones contra la mujer o integrante de grupo familiar. En este caso, contra los integrantes de grupo familiar, pero además, como les había mencionado, que tienen que acreditar o demostrar el contexto, si es responsabilidad, si es confianza o poder. Bien, eso es. Correcto, está claro, doctor. Y sobre todo, usted nos habló de la importancia de lo que nos brinda este proceso especial, que recae en la celeridad del proceso y lo cual claramente beneficia, en este caso, a las víctimas, ¿no? Pero justamente con este concepto de celeridad, la doctrina o también en los debates del derecho penal siempre se genera una interrogante con respecto al derecho a la defensa en ese tipo de proceso especial. Porque si bien es cierto, cuestionan de que sí, lo principal de este proceso es la celeridad en beneficio de las partes perjudicadas o de la parte perjudicada, pero por otro lado se dice que posiblemente se esté vulnerando el derecho a la defensa de la persona o del procesado que se está buscando inculpar, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decir al respecto? Porque este debate siempre ha estado, siempre. Cierto, Camila. Incluso aún sigue vigente, como dices, pero esto ha sido ya superado por nuestra Corte, por los pronunciamientos de la Corte Suprema, en el sentido de que este procedimiento son para casos fáciles, o sea, casos en donde no se requiere, donde no hay muchos imputados, no hay muchos agraviados, no hay muchos actos de investigación. De lo contrario, tendría que irse por un proceso común donde hay más etapas, donde los plazos son mucho más amplios. Entiendo que en este proceso inmediato, por ejemplo, si yo quiero plantear, se lleva a cabo la audiencia de incoación en proceso inmediato, yo quiero plantear, por ejemplo, un medio técnico de defensa. Ahí, por ejemplo, hay una vulneración del derecho de defensa en el sentido de que ¿en qué momento lo vas a plantear? Pues entonces, si el tiempo es corto, ¿no? 48 horas tiene el fiscal para presentar su incoación, el juzgado tiene también 48 horas para realizar la audiencia y dar su resolución. Entonces, ¿en qué momento te va a decir? Como que también por ese lado yo he cuestionado, ¿en qué momento voy a plantear mi medio técnico de defensa? O, por ejemplo, si el actor civil, ¿no? ¿En qué momento el actor civil va a constituirse en actor civil también? Porque también, entonces también ha sido por ese lado. Sin embargo, la ley y también los procedimientos de la Corte Suprema han sostenido que todo va a ser, como es un proceso célere, todo va a ser de manera oral. Entonces, en ese sentido, si yo tengo algo que plantear, lo tengo que hacer en audiencia. Si el actor civil tiene que hacerlo, también tiene que hacerlo en audiencia. Si yo tengo que impugnar en este proceso inmediato la sentencia, la ley me faculta para hacerlo de manera oral, lo que no sucede en un proceso común. Si yo estoy en juicio inmediato y tengo que, considero que el hecho no constituye delito, quiero plantear una excepción de procesión, lo puedo hacer, pero lo puedo hacer de manera oral. Es decir, la defensa tiene que estar más preparada de lo que está antes, porque cuando estás en un proceso común, te da más tiempo, pues la defensa puede evaluar mejor, puede tomarse el tiempo, ¿no? Pero en el proceso inmediato, como que la defensa aquí tiene que estar más preparada,
De lo contrario, puede generar incluso indefección. Yo, en mis casos que he visto a diario, en este también que me toca procesos inmediatos, mayormente por eso el Ministerio Público tampoco hace muchos problemas, porque como estos delitos son, en otras palabras, sencillo el proceso, en el sentido de que no hay mucho acto de investigación que recibe el fiscal, porque ya, o sea, el delito se convirtió en flagrante delito. O sea, ya no hay más que investigar, pues. O si es un caso de omisión a la asistencia familiar, ya tienes todo, ya, ¿para qué te va a hacer un proceso común? ¿Qué derecho de defensa se puede vulnerar? En ese sentido, entonces, como que decir que se ha vulnerado el derecho de defensa no resulta muy razonable, ¿no? Cuestionar eso cuando el mismo proceso se desarrolla para casos sencillos, casos fáciles, ¿no? O incluso a veces el mismo imputado confiesa que sí ha sido es el culpable. Entonces, ya, ¿para qué yo necesito tiempo ya? Si ya lo que necesito es de manera urgente ya solucionar este problema y de alguna manera también a los operadores jurídicos quitarles un poco de carga procesal en ese sentido, ¿no? Correcto, aclarado la cuestión, doctor. Como siguiente pregunta, quisiéramos saber si nos puede acotar cómo es que se están llevando esos procesos especiales en el marco de la pandemia de la COVID-19. Las audiencias, como hemos visto por las redes, se están desarrollando de manera virtual. Para algunos casos, ok, pero para otros, no. Y para otros no me refiero en los casos complejos, en los casos de, por ejemplo, de crimen organizado, donde hay muchos imputados, muchos agraviados, donde hay mucha actividad probatoria que realizar. Pero para los casos fáciles, yo creo que por ese lado me parece que así es la tecnología, las audiencias de manera virtual, es un gran avance y se puede incluso programar más audiencias. Porque imagínate, ya, hacer concurrir las partes por una audiencia que es, por ejemplo, una omisión a la asistencia familiar, una conducción en estado de ebriedad, cuando todo se puede desarrollar de manera virtual como nosotros lo estamos haciendo aquí, pero yo creo que estas audiencias virtuales deben tener una excepción, es decir, en los casos complejos debería hacerse de manera presencial. Por ejemplo, si es un caso de violación sexual, es más delicado, como que la actuación probatoria no podemos desarrollar de manera idónea. Entonces, mejor hacerlo de manera presencial, porque la pandemia no va a durar toda la vida. Algún día tiene que terminar y, bien, por ese lado. En los casos de violencia familiar, bueno, los delitos, como son en un proceso inmediato, son casos sencillos, tampoco considero que hay mucho inconveniente, ¿no? Todo se desarrolla de manera virtual. Yo he tenido diligencias mediante proceso inmediato. En caso de flagrancia, por ejemplo, detenido en la comisaría, se lleva a cabo la diligencia de manera virtual. Bueno, la ley dice que el abogado defensor debe estar al lado de su patrocinado, del imputado. Claro, y por este tema de la pandemia nosotros estamos de manera virtual. Pero lo importante es nosotros observar que no se vulneren los derechos del imputado. Si en ese momento se les dicta sus derechos al imputado, se respeta que tenga un abogado defensor, que se pueda comunicar con sus familiares o con una institución, no creo, de mi opinión personal, que se dé una vulneración de sus derechos, ¿no? Más bien, esta virtualidad va a permitir desarrollar más audiencias, menos presupuesto, y ese presupuesto podría dirigirse para otros temas como de prevención, ¿no? Que ahora el Estado únicamente se ha preocupado por sancionar, dar leyes y sanción, pero se ha olvidado el tema de la prevención. Los índices de violencia contra la mujer en la actualidad se han incrementado, y esto se debe porque el Estado simplemente se ha ocupado por dictar las leyes,
sin previamente implementar políticas adecuadas para evitar su propagación. En ese sentido. Correcto, doctor. En otras palabras, podríamos mencionar que se estaría favoreciendo en el cumplimiento del principio de economía procesal, ¿no? Lo cual ayuda muchísimo al Poder Judicial y a la carga que muchas veces se crea en esas instituciones públicas. Pero hablando del mismo punto y partiendo de la misma idea, ¿no cree que la virtualidad de esos procesos sería una cuestión controvertida con respecto al principio de inmediación de las partes, con el juez en este caso? Sí, a ver, primero hay que ver diferencias, ¿no? No es lo mismo un caso fácil, en donde hay un imputado nomás, y a veces ni siquiera hay actuación probatoria, es decir, no hay testigos, únicamente quien va a declarar es la agraviada, testigo único. Pero hay otros casos que son difíciles, en donde hay pluralidad de imputados, de agraviados, de actuación probatoria. Entonces, por el lado difícil, yo creo que ahí sí podría, de alguna manera, vulnerarse la inmediación, ¿no? Por ese lado, sí, pero he visto algunas audiencias que incluso se han desarrollado de manera normal. Bueno, por mi tema de actualmente como defensor, estoy viendo casos, pero no me ha tocado ver casos complejos como yo para poder emitir una opinión. Pero cuando yo laboraba, por ejemplo, en el Poder Judicial, en un juzgado donde era de corrupción de funcionarios, estos delitos de corrupción de funcionarios son complejos, en donde hay una actividad probatoria abundante, testigos, documentos. Entonces, el principio de inmediación en ese momento, el juez, con las pruebas, entonces, como que aparentemente parece que difícil, ¿no? Pero si respetamos algunas reglas, por ejemplo, es cuestión, porque la ley procesal permite al juez, de alguna manera, ordenar, es el director de la audiencia. Y si él establece algunas reglas para la actuación de los procesos probatorios, se puede llevar a cabo de manera adecuada. Claro, no en óptimas condiciones como todos quisiéramos que sea, pero de alguna manera se puede llevar. Pero siempre insisto que estas audiencias o procesos complejos deben hacerse de manera presencial para que de alguna manera la inmediación u otros principios como la contradicción se desarrollen de manera eficaz. Porque incluso para interrogar a un testigo, yo, por ejemplo, hablo contigo en ese momento, hay situaciones que lo que yo digo ahorita no te llega de manera inmediata, no me escuchas, pero puede ser que en otras situaciones no se dé esa situación, o sea que no, lo que yo hablo en este momento todavía te llegue a un minuto a escucharme, como que esto distorsiona el debate, la contradicción que existe mayormente en el desarrollo del juicio oral. Es mi opinión. Correcto, doctor. Ha sido claro todo lo que hemos conversado hasta el momento, ha quedado claro qué es el proceso inmediato, cuándo es que se puede incoar y la relación que tienen estos en el beneficio de las víctimas con respecto a los delitos de violencia familiar, ¿no? Que es algo que hemos visto muchísimo, sobre todo en la pandemia. Bien, después de haber hablado ya de forma general, quisiéramos pasar a algunas preguntas que nos han hecho las personas que nos están observando, si me lo permite. Y Sí. como primera pregunta tenemos la del joven Emmanuel Villena Palacios, quien cuestiona qué es lo primero que debería hacer una mujer o una persona vulnerable agredido en el marco de este delito. Bien. La ley 30.364 permite que ante una violencia, ya sea física, psicológica, económica o sexual, la mujer pueda interponer su denuncia. Hay varias instituciones en donde pueden recibir su denuncia. La ley faculta que permite que puede ser en la policía, es decir, en la dependencia judicial. También lo puede hacer su denuncia en el ministerio, directamente en el Ministerio Público. O también lo puede hacer
su denuncia en el juzgado, directamente en el juzgado de familia. A ver, ¿qué pasa? En estas situaciones, la mujer ha sido agredida físicamente o psicológicamente, depende del caso concreto, el policía lo recibe en la dependencia judicial. Ellos no se pueden oponer, ellos están obligados por ley a recibir las denuncias. Entonces, el policía comunica al Ministerio Público, comunica a la Fiscalía de Familia, a la Fiscalía de Penal y también al Poder Judicial, al juzgado de familia. Ya la Fiscalía de Familia se preocupa por su tema de dictar medidas de protección, porque si el sujeto, lo mucho, la mujer ha sido víctima de violencia, como que la Fiscalía de Familia va a pedir al juzgado de familia medidas de protección a favor de la mujer que ha sido víctima de violencia, como por ejemplo alejamiento de su conviviente del lugar donde moran, o también puede ser prohibición de comunicarse, tratamientos terapéuticos, albergues, entre otros. Pero también pueden darse también en caso también de medidas cautelares, ¿no? Alimentos, suspensión de la patria potestad, por ejemplo, en este caso la mujer víctima de violencia puede solicitar al juez, a través del fiscal de familia, al juzgado de familia, el fiscal de familia, al juzgado de familia, que la suspensión de la patria potestad del padre que la agredió a ella, ¿no? Porque puede también influir mucho en sus menores hijos también. Correcto, doctor. Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es del joven Manuel Horna, quien pregunta: ¿es la celeridad de este proceso inmediato peligroso teniendo en cuenta que las observaciones de la ficha de valoración de riesgo? Ya, a ver, la ficha de valoración de riesgo únicamente van a servir para dictar medidas de protección, no para tener una valoración probatoria e imponer una pena al sujeto, ¿no? Que cometió el delito de violencia. Entonces, la ficha de riesgo, pues ahí es un cuestionario de preguntas donde se determina, pues, si ha sido un riesgo leve, moderado o severo. Y a partir de estas conclusiones es que el juez de familia va a dictar unas medidas de protección que consideren que primero a la solicitud de la Fiscalía de Familia. Bien, pero puede darse también en situaciones que además también de medidas cautelares. Pero esta ficha de valoración de riesgo únicamente hay que tener claro que solamente va a ser para medidas de protección, pero no va a tener eficacia probatoria para un tema de un proceso penal. No, por eso existen otros documentos, que es el recado médico legal, o la pericia psicológica, o incluso si es un caso de violación sexual, podría ser desarrollada a través de una cámara Gesell. Entonces, estos medios probatorios, al final, sí van a ser valorados por el juez en el desarrollo del juicio oral, para emitir una sentencia o bien condenatoria o absolutoria. Pero la ficha de riesgo no hay que probarlo mucho si es que va a tener consecuencias de proceso penal, sino solamente para medidas de protección. Correcto, doctor. Ahora también tenemos una pregunta del joven Dylan Sigüenza, que nos dice lo siguiente: la praxis de los certificados médicos legales que determinan la configuración de lesiones leves, ya sean consideradas delitos o faltas, frente a la celeridad del proceso inmediato, impediría una oposición a tales pruebas de ser manipuladas y forzadas para una sentencia más severa respecto a la configuración del delito o falta que ha cometido el imputado. Al respecto, ¿no se vulneraría el derecho de defensa de los imputados? Además, ¿qué pasa con la igualdad entre las partes? Decir que la defensa debe estar más preparada no implicaría ya
una desigualdad dentro del mismo juicio inmediato? Bien, yo también me puse a pensar respecto a los certificados médicos legales que a veces salen en una cantidad a veces sorprendente. Dices, pero si no tiene nada, ¿cómo es que tiene 10 días de incapacidad médico legal o más? Recordemos un caso que hubo también hace poco que sucedió de las marchas, ¿recuerdan? Donde un sujeto bofeteó a un congresista y el legal salía bastante, ¿no? O sea, el certificado médico era más de 20 días de incapacidad médico legal, lo cual conlleva a que esto sea una lesión grave. Y todos decían, oye, pero ¿cómo puede ser grave esa lesión si al congresista lo vemos bien? O sea, sale, incluso sigue haciendo sus entrevistas, entre otros, sus actividades diarias, sin ningún problema. Porque si hubiera sido realmente más de 20 días, el señor no estuviera ni siquiera pudiera caminar por ahí. Y es cierto. Bueno, ¿qué puede hacer la defensa ahí? Pues la defensa, en este caso ya se presenta un tema de complejidad. ¿Me entiendes? O sea, este caso no es... Si la defensa cuestiona la pericia, el certificado médico legal, puede hacer una pericia de parte para cuestionar esa pericia, ese certificado médico legal. Entonces, al haber ese tema de complejidad, al generarse una discusión respecto a la valoración que se hizo del certificado médico legal, a las conclusiones, porque no se refleja con la realidad, al asistir a eso, el juez ya no puede declarar procedente la incoación de proceso inmediato. Entonces, lo que tiene que hacer es derivarlo o que se lleve a cabo, que declare improcedente y que se lleve a cabo mediante un proceso común, en donde ahí la defensa va a tener más tiempo para poder hacer su pericia de parte y continuar con las investigaciones, porque la otra pericia de parte de que le hace la defensa puede darse cuenta que efectivamente el médico que realizó ese certificado médico legal realmente no ha sido objetivo y por ese lado cuestionar. Claro que eso no lo va a poder hacer en el proceso inmediato, porque el proceso inmediato es célere, ahí se reducen los plazos, pero la defensa, en el momento que se hace el debate de la incoación de proceso inmediato, puede cuestionar eso, decir, señor juez, mire, este certificado médico legal evidentemente no se refleja con la realidad. El señor está, en este caso, por ejemplo, que es una mujer o un menor, está bien. ¿Cómo puede arrojar tanto? Yo, como defensa, he planteado una pericia de parte y quiero que esto se lleve mediante un proceso común. Entonces, al juez, evidentemente, no le va a quedar otra salida que rechazar la incoación de proceso inmediato y llevarse el proceso penal mediante un proceso penal común, donde va a tener más tiempo, más investigación, y así probablemente se respete mejor las garantías del imputado. Bien, doctor. Y con respecto a la última parte de la pregunta, con el hecho de decir que la defensa debe estar más preparado, ¿desde ya eso no cree que implica una desigualdad en el juicio inmediato? Interesante tu pregunta. Bueno, yo di esa opinión porque si la defensa realmente no está preparada, entonces naturalmente el perjudicado va a ser pues el imputado, ¿no? Naturalmente. ¿Qué hacer en esa situación? Hay casos en donde el juez percibe que existe una defensa ineficaz y excluye al abogado. Pero hay situaciones en que el juez lo deja únicamente pasar en la situación y terminan condenados los imputados. Bueno, lo ideal es que se presume que todo abogado debe estar preparado para asumir un caso, pero en estas situaciones, evidentemente, como son casos, en el proceso inmediato son casos sencillos, donde no se requiere mucha actividad, no se requiere mucha actividad probatoria, porque la actividad probatoria ya
los actos de investigación ya lo realizó el fiscal, con eso ya sería suficiente. Ya. A la defensa como que prácticamente no le queda nada, salvo que la defensa se dé cuenta que evidentemente, por ejemplo, como te he mencionado, el certificado médico legal lo cuestiono porque evidentemente no se refleja con la realidad. Por ese lado, entonces la defensa sí puede cuestionar, pero tampoco que la defensa se quede por ese lado. Ya es un tema no de desigualdad, sino un tema ya de falta de preparación por parte del abogado que a sí mismo no ejerce. Por la defensa pública hay una homogeneidad respecto al ejercicio de la defensa. Por las defensas particulares hay de todo, realmente hay de todo, pero ya queda en libre elección de la misma defensa, del mismo imputado, de elegir un buen abogado defensor para que pueda respetarse todos sus derechos, todas sus garantías que la ley procesal lo recomienda. Ya la Corte Suprema también respecto a la, como te digo, a la limitación de recursos, a la limitación de plazos, también se ha pronunciado y más o menos ha dado un fundamento razonable, que en estas situaciones de proceso inmediato no hay una vulneración de derecho de defensa por tratarse de casos sencillos, donde no se requiere mucha actividad probatoria, no se requiere mucha investigación, porque es un delito flagrante, ¿no? Es una omisión familiar, es una cuestión de ebriedad, entre otros. Correcto, doctor. Gracias por la aclaración. Ahora el joven Joao Tapia nos pregunta, ¿cuál es la duración aproximada de estos procesos especiales inmediatos? ¿Cuál es? Disculpa. ¿Cuál es la duración aproximada de esos procesos especiales? Ah, ya. Bien. A ver. El proceso inmediato, el Ministerio Público presenta al juez de investigación preparatoria. En caso de flagrancia, tiene 48 horas. Desde que tiene la persona, tiene 48 horas el plazo del Ministerio Público para presentar su incoación de proceso inmediato. Ya, una vez presentada a su incoación de proceso inmediato al juez de investigación preparatoria, el juzgado de investigación preparatoria tiene 48 horas para citar audiencia y resolver también esta incoación de proceso inmediato. Luego que el juez dicta procedente de la incoación del proceso inmediato, el fiscal tiene 24 horas para presentar su requerimiento acusatorio. Presentado su requerimiento acusatorio, el juez de investigación preparatoria remite todos los actuados, incluido la presentación del requerimiento acusatorio, al juez de juzgamiento, y el juez de juzgamiento va a tener un plazo de 72 horas para convocar audiencia de juicio inmediato. Y el juicio inmediato se va a desarrollar bajo las mismas, el juicio inmediato cita 72 horas y se va a desarrollar el juicio inmediato bajo las mismas reglas del proceso penal común, ¿no? En sesiones, la idea es que se haga en una sesión única, o sea, todo se haga en una sola audiencia. Pero hay situaciones en que mayormente se dan en sesiones continuas, ¿no? Respetando las reglas del proceso como continuaciones de 8 días, sin exceder los 8 días, y así hasta se llegue a la etapa hasta la sentencia, ¿no? Bien, pero eso es un caso de flagrante delito, pero y también puede darse que no sea sea un caso de delito evidente, o sea, no es un supuesto de flagrancia, también ya desde que presenta el Ministerio Público su requerimiento de incoación inmediato al Poder Judicial, el Poder Judicial tiene que respetar todos los plazos que establece la ley para este tipo de procesos. Pero en la realidad, cuando empezó esto, todos estaban como locos, apurados para que respeten esos plazos. Pero en la actualidad, un proceso inmediato, ya no se respetan estos plazos. Al inicio sí, cuando es detenido en flagrante, sí, ok. Pero una vez que ya se resolvió la situación jurídica del imputado para en su incoación de proceso inmediato, se la procedente, se da libertad y el juez, dependiendo de su agenda, cómo está, el juzgado convoca una audiencia de incoación de proceso inmediato. Pero ya no se han desnaturalizado los plazos en ese sentido, pero tampoco estamos llegando como antes. Algo se ha mejorado, pero no
se respete estrictamente los plazos de ley. Pero esos son los plazos que establece la ley procesal. Correcto, doctor. Bien, ahora el joven Renzo Terán nos pregunta, ¿una improcedencia de acción en este tipo de delitos, dónde se interpondría? Ya que usted nos ha mencionado que algunas etapas se suprimen. Entonces, ¿dónde podría cuestionarse esta improcedencia de acción? ¿En qué etapa o ante qué órgano? Bien. Cuando el juez declara procedente la incoación de proceso inmediato y dispone que el fiscal, dentro de las 24 horas, presente su requerimiento acusatorio, una vez que el fiscal presenta su requerimiento acusatorio al juez de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria eleva a juzgamiento ese requerimiento acusatorio y dentro de las 72 horas convoca a citación juicio oral. Cuando va a convocar, emite su auto de citación de juicio oral, notifica a las partes, es decir, lo notifica a las partes la resolución que convoca a la audiencia de juicio oral y además el requerimiento acusatorio, es en esa oportunidad en donde la defensa puede plantear por escrito, su medio técnico de defensa, como en este caso, como una sección de procedencia de acción. Este escrito lo presenta y obviamente al recibir el juzgado de juzgamiento, lo va a poner a conocimiento de los demás sujetos procesales. Y es así que ya en audiencia se va a debatir, porque recordemos que en el juicio inmediato está incluida ahí la etapa de intermedia y también el juicio propiamente dicho. Y es en la etapa intermedia, obviamente con la excepción de procedencia de acción, puede ser también otro medio técnico de defensa. Pero este medio de defensa se tiene que debatir porque dentro del juicio inmediato hay una etapa intermedia incluido y el juez tiene que resolver. Incluso la decisión que emite el juez respecto a ese medio técnico de defensa es impugnable. Algunas partes están la parte de defensa que le cree infundada su medio técnico puede apelar también. Pero yo creo que esa es la oportunidad para plantear su médico técnico de defensa. O también hay depende de algunos criterios, hay jueces que, bueno, prácticamente más a la defensa pública, en ciertas audiencias yo he tenido, en donde yo también le he planteado el medio técnico de defensa sin presentarlo por escrito, sino en audiencia. Y como soy defensa pública y tengo conocimiento del caso recientemente, me han aceptado. Pero para la defensa particular, que ya viene conociendo esto desde la detención, desde la incoación, entonces ya ellos tienen que hacerlo por escrito, porque ya tienen mucho más tiempo. Claro que no es en un tiempo como en el proceso común, pero tiene por lo menos un tiempo en donde ellos puedan poder plantearlo por escrito. Correcto, doctor. Acertada respuesta y muy entendible. Bien, ahora nuevamente el joven Dylan Sigüenza nos vuelve a preguntar lo siguiente en la misma recta, en la misma línea de la pregunta que nos hizo hace un momento. Él nos dice si el certificado médico legal es certero después de dicha audiencia, en el juicio, ¿qué acciones se pueden plantear por parte de la defensa? Ya. El certificado médico tiene que ir el perito para manifestar sus conclusiones que hay arribado en ese certificado médico legal. Y si nosotros pretendemos desacreditar el certificado médico legal, podemos hacerlo en el mismo juicio oral, en la actividad probatoria. Concurre el perito, el médico que hizo ese certificado médico legal. Y a través de una serie de preguntas, nosotros podemos desacreditar ese certificado médico legal. Porque supongamos que no se dio nuestra oportunidad de meter una pericia de parte. Entonces, en el juicio oral nosotros podemos, de alguna manera, contradecir eso. Pero, en realidad, a veces, ante un certificado médico legal emitido por un especialista, que es el médico, sinceramente es difícil nosotros demostrar lo contrario a lo que dice un especialista. Porque si nosotros queremos demostrar algo contrario, podemos hacer también, ahora que recuerdo, ante esa situación en juicio oral, nosotros tenemos
la posibilidad de presentar una prueba de oficio. Es decir, el fiscal se va con su certificado médico legal de tantos días de incapacidad médico legal. Durante el juicio oral, el Código Procesal Penal me permite como defensa plantear una prueba de oficio. Solicito una prueba en el sentido de que, señor juez, presente una prueba de oficio. Y el juez, en un debate, determinará si se admite o no. Al admitirse este medio de prueba de oficio que pretende desacreditar el certificado médico legal planteado por el Ministerio Público, ahí va a ser la situación que entre peritos se pueda dar esta situación y ver realmente cuál es la verdad, ¿no? En ese sentido. Bien, gracias doctor por la aclaración. No habiendo más preguntas por parte del público, quisiéramos saber si usted tiene alguna conclusión o algún comentario final respecto a lo que hemos hablado hoy antes de yo dar por finalizada esta grata entrevista. Bueno, como ya le he explicado, este proceso inmediato es un proceso célere. De alguna manera ha contribuido a solucionar los casos sencillos o fáciles, ¿no? Donde hay ausencia de complejidad, con la solución ¿no? Pero siempre hay que tomarlo en cuenta que solamente en ciertas situaciones nosotros vamos a aplicar este proceso inmediato, y no en todos. Bien, eso es para concluir, y quiero agradecerles a todos ustedes, a la asociación PET, por la invitación, y pueden contar conmigo en otra oportunidad. Gracias. Bien, doctor. Finalmente quería expresarle en representación de la asociación que es muy interesante y sobre todo enriquecedor lo que hemos tratado el día de hoy, los conocimientos que usted nos ha podido brindar, y sobre todo le agradecemos nuevamente por haber aceptado en primer lugar nuestra invitación y en segundo lugar por habernos brindado su tiempo el día de hoy. Esperamos tenerlo pronto en una próxima tertulia, ya que el otro año vamos a seguir con los episodios de esta tertulia informativa, una segunda temporada. Y bueno, finalmente muchas gracias a todos los participantes que se han conectado al en vivo y que nos han podido observar. Esperamos tenerlos también en las próximas tertulias del año 2021. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todas las personas que nos han observado. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.